Muy bien, ahora vamos con el tema de estimación por intervalo de una media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. Consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable se encuentre el parámetro. Este intervalo se obtiene a partir del valor de la media aritmética y el margen de error a partir de un nivel de confianza. Entonces, para poder proporcionar un intervalo, que eso es en lo que consiste este tema, vamos a tener que tener el valor de la media aritmética, conocer el margen de error y a partir de un nivel de confianza vamos a poder establecer un intervalo de confianza. Que esos niveles de confianza son porcentajes. Por ejemplo, me pueden hablar de un nivel de confianza del 90%, del 95% o del 99%, que son los niveles de confianza más utilizados. ¿De acuerdo? Entonces, ya les iré hablando más adelante acerca de esos niveles de confianza y de cómo es que van a utilizarse para poder brindar el intervalo de acuerdo a esos niveles de confianza. Bueno, luego dice, se suele calcular una estimación por intervalo al sumar y restar al estimador puntual una cantidad llamada margen de error. La fórmula general para obtener una estimación por intervalo para la media poblacional es la siguiente. Como dije, tenemos que tener el valor de la media aritmética y a la media aritmética se le suma y se le resta una cantidad llamada margen de error. Al sumar y restar el margen de error a la media aritmética vamos a poder establecer ese intervalo. Entonces es fundamental que tengamos conocimiento de la media aritmética y que obtengamos posteriormente el margen de error para poder establecer nuestro intervalo. Ahora, ¿cómo se establece el margen de error? El margen de error está dado por la siguiente parte de la ecuación. Un puntaje z del área dividido entre 2 multiplicado por la desviación estándar partido la raíz de n, en donde la n representa la muestra que se tiene en estudio. Entonces, la fórmula general de una estimación por intervalo de la media poblacional con desviación estándar conocida es la siguiente. Como dije antes, es la media aritmética más menos o sumar y restar el margen de error. Pero como el margen de error está dado por esta partecita de la ecuación acá, en realidad nos quedaría la ecuación para la estimación del intervalo de esta manera. La media aritmética más menos, como el margen de error está representado por esto, entonces sería más menos el puntaje z del área dividida entre 2 por la desviación estándar dividido la raíz de n, en donde 1 menos el área, que esto es el coeficiente de confianza, esto es lo que representa este 1 menos a, eso es el coeficiente de confianza, y el puntaje z del área dividida entre 2 es el valor de z que proporciona un área de a partido 2 en la cola superior de la distribución de probabilidad normal estándar. El coeficiente de confianza, es decir, 1 menos a, se establece a partir de los niveles de confianza, para los cuales hay valores de z del área dividida entre 2 específicos y que se determinan de acuerdo al área en la cola superior de la curva. Esta última parte que acabo de compartirles quizá pueda parecer confuso, pero les aseguro que lo van a entender mejor cuando les explique los niveles de confianza y cómo hay para cada uno de esos niveles de confianza valores de z del área dividida entre 2 específicos. O sea, ya les hablé que existen 3 niveles de confianza generales o más utilizados, que son del 90%, del 95% y del 99%. Para cada uno de esos niveles de confianza existe un puntaje Z ya asignado de acuerdo al área que dejan estos niveles de confianza en la cola superior. ¿De acuerdo? Pero eso se los iré explicando ya por medio de una tabla en donde podrán apreciar el nivel de confianza, el puntaje Z que le corresponde y el área que se va a manejar para cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí tenemos los valores de Z para el área dividido entre 2 de los valores y niveles de confianza más usados. Son 3 los niveles de confianza más usados, que es del 90%, un nivel de confianza del 95% y nivel de confianza del 99%. Para cada uno de esos niveles de confianza existen puntajes Z del área dividido entre 2 ya asignados y específicos. ¿Cómo llegamos a obtener esos puntajes Z? Les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, si me dijeran que tengo un nivel de confianza del 90%, entonces el coeficiente de confianza que está representado por esa simbología 1 menos a es igual a 0.90. ¿De dónde se extrajo ese 0.90? Sencillo, del 90 dividido 100. Entonces nos da el 0.90. Es este porcentaje representado en decimal. Si yo sé esto, que el coeficiente de confianza es 1 menos a y 1 menos a equivale a 0.90 porque el nivel de confianza es del 90%, entonces a partir de esto puedo despejar el valor de a para saber el área que me queda en la cola superior. Entonces, por ejemplo,
En este caso, si yo despejo A, acá la A está restando, entonces voy a trasladar esta A del lado derecho a sumar y posteriormente el 0.90 que estará sumando se va a trasladar a restar, quedando de la manera siguiente: 1 menos 0.90 es igual al valor del área que me quedaría en la cola superior. 1 menos 0.90 nos da 0.10 y ese sería el área que me queda en la cola superior cuando se emplea un nivel de confianza del 90%. Entonces, este proceso lo tendríamos que aplicar con el 95%, 99% y llegaríamos a obtener 0.05 y 0.01. Otra forma sencilla es que el área que me queda en la cola superior es prácticamente el complemento para cada uno de estos porcentajes. Por ejemplo, si digo que tengo el 90%, para saber el área que me deja en la cola superior, simplemente sería el complemento de 90, es decir, lo que me haga falta para llegar a 100. Y para llegar a 100 me hace falta un 10%. Entonces ese 10% lo divido entre 100 y nos va a quedar, en este caso, 0.1 o 0.10, que es exactamente lo mismo. Igual que acá en el 95%, lo que nos hace falta o lo que nos quedaría de área en la cola superior es un 5%, que si dividimos 5 entre 100, nos quedaría 0.05, que es lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra manera de poderlo obtener. Lo podemos entender acá como lo expliqué antes o de la forma en que les acabo de explicar. Esa área se va a dividir entre 2. Entonces 0.10 dividido 2 nos va a dar 0.05, 0.05 dividido 2 da 0.025 y 0.01 dividido 2 da 0.005. Y para estas áreas vamos a tener ciertos valores de Z ya establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, estas áreas son las que me quedan en la cola superior. Les voy a dar un ejemplo de por qué es que se utilizan estos valores de Z. Si tomamos un nivel de confianza del 95%, sabemos que el área partido entre 2 que me queda en la cola superior es de 0.025. Entonces, aquí le establecen que es 1.96. Para poder corroborarlo, podemos ir nosotros a la tabla de puntaje Z y vamos a buscar el 1.96. Entonces buscamos 1.96 y resulta que el área a la izquierda del 1.96 es 0.9750. ¿De acuerdo? El área a la izquierda. Pero recordemos que estas son áreas divididas entre 2 que quedan a la derecha o en la cola superior para esos niveles de confianza. Entonces, como esto es lo que me tiene que quedar a la derecha, ¿cómo lo voy a comprobar? De la manera siguiente. Yo sé que el 1.96 tiene un área de 0.9750 a su izquierda. ¿Cómo sé lo que le va a quedar a la derecha? Sencillo. A 1 le voy a restar 0.9750, que es el área a la izquierda de 1.96. ¿Qué me quedaría entonces a la derecha o en la cola superior? 0.025, que es justamente el área que tenemos acá. Entonces, por eso es que a este nivel de confianza le corresponde un puntaje Z de 1.96. Y así, como para el 95% ya hay un valor de Z establecido o específico, así lo hay también para el 90% de confianza, que es 1.645. O sea, aquí vamos a trabajar con 3 decimales porque es un valor más exacto. Y para el 99% de confianza sería 2.576 el puntaje Z a utilizar. Ya más adelante les explicaré cómo es que se va a ir resolviendo cada problema, así que vamos a seguir con la explicación. En una distribución normal se puede calcular el error estándar de la media a partir de la siguiente ecuación. El error estándar de la media es igual a la desviación estándar dividido la raíz de la muestra o del total de datos que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ir entendiendo a partir de los ejemplos, así que vamos a ir con el ejemplo número 1, que dice lo siguiente. En una muestra de 30 artículos, la media muestral obtenida es 20. La desviación estándar poblacional es igual a 8. Entonces, datos, vamos a ir extrayéndolos poco a poco. Nos están planteando 3 incisos. En el inciso A dice cuál es el error estándar de la media. En el inciso B, cuál es el margen de error para tener un 95% de confianza. Y en el inciso C, establezca un intervalo del 95% de confianza. Entonces vamos con los datos. Y en los datos tenemos la muestra, o sea N, que es igual a 30. Tenemos la media muestral, o sea la media aritmética, que es de 20. Y el valor de la desviación estándar, que en este caso dice que es igual a 8. Lo que nos piden en el inciso A es el error estándar de la media, que se calcula a partir de esta ecuación, por eso lo anotamos acá. El error estándar de la media es igual a la desviación dividido la raíz de n. Como me proporcionan el valor de la desviación y el valor de la muestra, entonces podemos obtener ese error
estándar de la media. Sería 8 dividido la raíz de 30, que eso lo ingresamos así. 8 dividido la raíz de 30, presionamos igual y nos da 1.46. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Entonces ya tenemos ahí el error estándar de la media, que sería de 1.46. Lo que me piden en el inciso B es cuál es el margen de error para tener un 95% de confianza. Entonces hay que calcular el margen de error. ¿Cómo se calcula el margen de error? A partir de esta ecuación que dice el puntaje z del área dividido entre 2 por la desviación estándar dividido la raíz de n. La desviación estándar la tengo, la muestra la tengo y el puntaje z lo voy a establecer de acuerdo al nivel de confianza. Como quieren un margen de error para un 95% de confianza, vemos acá que para el 95% el puntaje z era de 1.96. Entonces aquí lo anotamos. Para el 95% de confianza el puntaje z del área dividido entre 2 es de 1.96. Por lo tanto sustituimos en la ecuación el puntaje z, que equivale a 1.96, por la desviación, que es 8, partido la raíz de la muestra, que es raíz de 30. Entonces vamos a resolver y sería de la manera siguiente. Sería 1.96, eso lo vamos a multiplicar por 8 dividido la raíz de 30. Esa sería la manera correcta de ingresar los datos. Presionamos igual y en este caso nos quedaría un margen de error de 2.86. También lo vamos a dejar con 2 decimales. Vamos con el inciso C. En el inciso C dice establezca un intervalo del 95% de confianza. Ahora, para poder establecer un intervalo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: aplicar esta ecuación, que es el valor de la media aritmética, le vamos a sumar y restar el margen de error. Como ya obtuvimos en el inciso B el margen de error y sabemos que equivale a 2.86, entonces a la media aritmética, que me la proporcionan, es 20, le vamos a sumar y restar ese margen de error. Entonces sería 20 menos 2.86, que me va a dar 17.14, y 20 más 2.86, que me da 22.86. En ese caso puedo determinar ya el intervalo de confianza del 95%, que sería un intervalo que va de 17.14 a 22.86. Este sería entonces nuestro intervalo, que tiene un 95% de confianza o de certeza de que la media va a estar incluida en él. Es decir, de que este 20 va a estar incluido en él, en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la manera correcta de poder resolver este tipo de problemas. Vamos con el ejemplo número 2. Dice: cada semana una empresa selecciona una muestra de 100 clientes con objeto de conseguir información acerca de la cantidad que gastan en cada visita a una tienda. La empresa ha realizado estudios durante años y con eso supone que la desviación estándar poblacional es de 20 quetzales. En la última semana, en su estudio de 100 clientes, obtuvo como media muestral 82 quetzales. Determine un intervalo del 90% de confianza. En el inciso B un intervalo del 95% de confianza y en el inciso C un intervalo del 99% de confianza. Los datos que nos proporcionan son la desviación estándar, que es de 20 quetzales, la media aritmética, que es de 82 quetzales, y la muestra, que en este caso dice que se tomó una muestra de 100 clientes, entonces la muestra es igual a 100. Vamos a resolver el inciso A. Nos piden un nivel de confianza del 90%. Recordemos que para el 90% se utiliza un puntaje Z del área dividido entre 2, que es equivalente a 1.645. Para poder obtener ese intervalo del 90% de confianza hay que hacer lo siguiente: a la media aritmética debemos sumar y restar el margen de error. Entonces, como la media aritmética la tenemos 10.82, lo que hay que establecer es el margen de error. El margen de error en este caso lo vamos a obtener a partir de esta ecuación: el puntaje Z del área dividida entre 2 por la desviación estándar dividido la raíz de n, que nos quedaría de la siguiente manera. Como es un 90% y se utiliza este puntaje Z, entonces sustituimos 1.645 por la desviación, que es de 20 quetzales, entonces 20 dividido la raíz de la muestra, y la muestra es 100, entonces raíz de 100. Si ingresamos esto en la calculadora, obtendremos un margen de error de 3.29, y sabiendo ese margen de error, entonces vamos a restar y a sumar ese margen de error al valor de la media. Entonces la media menos 3.29 nos va a quedar 82, que es el valor de la media aritmética, menos 3.29 nos quedaría 78.71. Y a esa media le vamos a sumar el margen de error, que es 3.29, o sea 82 más 3.29, que nos da 85.29 como resultado. Entonces el intervalo con el 90% de confianza sería de 78.71 a 85.29. Se tiene un 90% de confianza entonces de que la media, o sea 82, está incluida en ese intervalo.
¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con el inciso B. En el inciso B dice un intervalo del 95% de confianza. Para un intervalo del 95% de confianza, dice acá, el nivel de confianza sería del 95%, entonces el puntaje Z del área dividido entre 2 para el 95% de confianza es de 1.96. Vamos a calcular igual el margen de error primero. Z del área dividida entre 2 por desviación por la raíz de n sería entonces 1.96 por 20 partido raíz de 100. Eso nos da 3.92 como margen de error y entonces acá vamos a restar y a sumar el margen de error a la media. 82 menos 3.92 que da 78.08 y 82 más 3.92 que da 85.92. Entonces el intervalo con un 95% de confianza va de 78.08 a 85.92. Y por último, en el inciso C nos pedían un intervalo de 99% de confianza. Entonces, para un nivel de confianza del 99% se utiliza un puntaje Z que equivale a 2.576. Calculamos el margen de error. Previamente sería 2.576 por 20 partido la raíz de 100. En este caso nos daría 5.15 el margen de error. Y ahora a la media aritmética le restamos y sumamos ese margen de error de 5.15. 82 menos 5.15 da 76.85 y 82 más 5.15 nos da 87.15. Eso quiere decir que el intervalo con un 99% de confianza estaría de 76.85 a 87.15. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso se vale hacer énfasis en lo siguiente. A veces podemos tener un intervalo y a partir de ese intervalo podemos obtener el valor de la media aritmética. Por ejemplo, acá el intervalo va de 78.71 a 85.29. Entonces, si por ejemplo yo aplico esto, 78.71 más este otro límite que sería 85.29, presión igual y divido ese resultado entre 2, obtengo el valor de la media aritmética, que en este caso la media aritmética era de 82. Y va a ser así para cualquiera de esos intervalos que formé. O sea, si aquí tengo ese intervalo, igual si lo sumo y divido entre 2, obtendré la media, que la media no va a cambiar. La media va a seguir siendo 82 quetzales. En este caso, entonces, a partir de un intervalo voy a poder obtener el valor de la media aritmética, si ese fuera el caso, que más adelante vamos a poder resolver un problema que tiene que ver con esto, que nos van a dar un intervalo y tenemos que determinar el valor de la media aritmética a partir de ese intervalo. Ahora, para poder entender mejor cómo es que funciona esa estimación por intervalo, recordemos que en este estudio lo que se quería determinar es la cantidad que se gasta en cada visita a una tienda. La media, es decir, lo que tienden a gastar en promedio los clientes es de 82 quetzales. Entonces, cuando estamos brindando un intervalo del 90% de confianza, quiere decir que tenemos el 90% de certeza de que el cliente va a gastar entre 78.71 quetzales a 85.29 quetzales. Que tenemos, por ejemplo, acá en el del 95% de confianza, que tendremos la certeza de que el 95% de los clientes van a gastar entre 78.08 quetzales a 85.92 quetzales. Y que tenemos el 99% de certeza de que los clientes van a gastar entre 76.85 a 87.15 quetzales. Esto para que se tenga más claro para qué se puede utilizar esta estimación por intervalo ya en un problema de aplicación como el que se acaba de resolver. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 3. Dice, para la media poblacional se dio el siguiente intervalo de confianza del 95%, de 130 a 140. Entonces, este sería el intervalo, va de 130 a 140. Y si la desviación estándar es igual a 10, pregunta, ¿cuál es el tamaño de la muestra que se usó en este estudio? Los datos que tenemos serían los siguientes. Nos está proporcionando el intervalo va de 130 a 140, la desviación estándar que es de 10, el nivel de confianza que es del 95% y nos piden el tamaño de la muestra que está representado por la letra N. Hay que recordar que para poder obtener un intervalo aplicamos esta ecuación que nos indica que es la media más menos el margen de error. Ahora, recordemos que cuando hemos aplicado esto anteriormente,
Al momento de que a la media se le suma el margen de error, se obtiene el valor más grande proporcionado en el intervalo. Y al momento de que a la media se le resta el margen de error, se obtiene el valor más pequeño proporcionado en dicho intervalo. Entonces, eso quiere decir que este 140 se obtuvo a partir de que a la media se le sumó el margen de error. Y el 130 que está acá se obtuvo a partir de que a la media se le restó el margen de error. Eso nos va a servir para poder establecer estas ecuaciones y estas igualdades y a partir de ellas poder determinar el valor de n. Hay que recordar que nos están proporcionando el nivel de confianza que es del 95% y para un nivel de confianza del 95% el puntaje Z del área dividida entre 2 que se utiliza es 1.96. Entonces, si evaluamos, podríamos utilizar cualquiera de esas dos igualdades que ya formamos. Podríamos utilizar esta o podríamos utilizar esta, cualquiera de las dos. Y en este caso, pues yo lo voy a resolver utilizando ambas, pero se puede utilizar cualquiera. No es necesario que se realice el proceso en las dos, sino que selecciono alguna de ellas y a partir de estas ecuaciones voy a determinar el valor de n. Bueno, entonces acá si evaluamos ya tenemos este 140, el valor de la media aritmética no lo conocemos, el puntaje Z sí sería 1.96, el valor de la desviación estándar también lo tenemos, es 10 y el valor de n pues no lo tendríamos que tener porque es la variable. Entonces nos hace falta un valor para poder tener una ecuación con una sola incógnita. El valor de la media es el que nos haría falta. ¿Cómo podemos obtener la media? Como les explicaba anteriormente, la media aritmética se puede obtener a partir de la suma de los valores que forman el intervalo. En este caso, el 130 lo voy a sumar con el 140 y el resultado de esa suma lo voy a dividir entre 2. De esa manera voy a obtener el valor de la media aritmética. Entonces, 130 más 140 dividido 2 nos da un resultado de 135 que sería el valor de la media aritmética. Teniendo la media aritmética ya podemos entonces sustituir los valores en cualquiera de estas dos ecuaciones y despejar el valor de n para poder determinar la muestra. Entonces yo lo voy a hacer en primer lugar con el 140, entonces 140 es igual a la media, ya sabemos que la media equivale a 135, la colocamos, más el puntaje Z del área dividido entre 2 que sería 1.96 por la desviación dividido raíz de n, la desviación equivale a 10 dividido la raíz de n, n es la variable, entonces quedaría expresado de esta manera. Vamos a ir despejando entonces la n para poder determinar la muestra. En este caso el 135 que está sumando del lado derecho, del lado izquierdo se trasladaría como resta. Quedando de la manera siguiente, 140 menos 135 es igual a 1.96 por 10 dividido la raíz de n. Bien, entonces efectuamos la resta, 140 menos 135 da 5 y quedaría 5 es igual a 1.96 por 10 dividido la raíz de n. En este caso, esta raíz de n que está dividiendo la vamos a trasladar del lado izquierdo a multiplicar. Quedaría de la siguiente manera, 5 por la raíz de n es igual a 1.96 por 10. Y en este caso va a ser más sencillo poder hacer el despeje. El 5 que está multiplicando se va a trasladar a dividir y nos quedaría la raíz de n es igual a 1.96 por 10 dividido 5. En este caso lo único que haría falta para poder despejar completamente la n es trasladar la raíz cuadrada del otro lado del signo igual y recordemos que la operación contraria de una raíz es una potencia. Como es raíz cuadrada, entonces del otro lado del signo igual se vuelve una potencia cuadrada. Entonces quedaría 1.96 por 10 dividido 5 elevado al cuadrado, que eso lo vamos a ingresar en la calculadora de la manera siguiente. 1.96 multiplicado por 10 igual dividido 5 igual y el resultado lo elevamos al cuadrado. Eso nos va a dar 15.37 y entonces concluimos que la muestra o el valor de n equivale a 15.37, que lo vamos a redondear a un valor entero. Y en este caso, como queda 15.37, no aproxima. Recordemos que únicamente aproxima cuando queda en decimal 0.5 en adelante. De 0.49 o inferiores no aproximaría y se quedarían en el valor que están. Por lo tanto acá no aproxima, se queda en 15. Entonces ya sabemos que la muestra es igual a 15 y con eso sería suficiente. Pero les quiero demostrar que pudimos haber seleccionado cualquiera de estas dos ecuaciones y que el resultado tendría que ser exactamente el mismo. Entonces lo voy a comprobar empleando ahora esta ecuación, pero utilizando el 130. Entonces acá observamos sería 130 es igual a
la media, que es 135, solo que acá es menos el puntaje z, entonces sería menos 1.96 por 10 dividido la raíz de n. En este caso, lo que vamos a hacer es que como esta parte de acá está con signo negativo, como podemos apreciar acá tenemos el signo negativo, entonces vamos a hacer un movimiento o un traslado. Vamos a trasladar ese menos 1.96 por 10 dividido raíz de n, que está restando del otro lado del signo igual, con la operación contraria, que sería entonces una suma. Entonces nos quedaría 130, esto está restando, pasa a sumar, más 1.96 por 10 partido la raíz de n es igual a 135. Y ahora vamos a ir despejando poco a poco entonces esta n. El 130 que está sumando del otro lado se trasladaría a restar. Entonces quedaría del lado izquierdo solamente 1.96 por 10 partido la raíz de n es igual al 135 que ya está del lado derecho y le vamos a restar el 130. Entonces efectuamos esa resta, nos quedaría 1.96 por 10 partido la raíz de n es igual a 135 menos 130 da 5. Esta raíz de n está dividiendo, la vamos a trasladar. Aquí voy a hacer el despeje de una vez, se trasladaría a multiplicar. El 5 que estaría multiplicando se trasladaría a dividir y ya nos quedaría completamente despejado todo de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí ya está completamente el despeje, me fui ahorrando pasos, ¿de acuerdo? Pero sería ya el despeje completo de esta manera. N es igual a 1.96 por 10 dividido 5 elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta, exactamente lo mismo que quedó acá. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Entonces al momento de efectuar la operación, esta operación nos quedaría un resultado para n de 15.37 que redondeado a un valor entero o aproximado a un valor entero sería 15. Entonces esa sería la manera de poder obtener la muestra a partir de que nos dan un intervalo, el nivel de confianza y la desviación estándar.